Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Donde la tierra no solo se pisa, se contempla. Cuentan que estas formaciones no fueron esculpidas por el viento, sino por los susurros de siglos olvidados. Columnas que parecen guardianes, sombras que cambian con el sol, caminos que no siempre llevan de regreso. Aquí, la roca no es roca, es memoria. Cada grieta guarda historias que nadie escribió, pero todos pueden sentir. Este lugar no se visita, se atraviesa. Y a veces, cuando el silencio es profundo, pareciera que la montaña respira. Bienvenidos a un territorio donde perderse puede ser la única forma de encontrarse. Marica, ¿nos perdimos o qué? Por allá tampoco, porque por allá no cabe nadie. No, gente, nos perdimos. No, marica, por acá tampoco, huevón. En este momento, llevamos 7 días buscando la salida. Ya hemos... Bueno, gente, ahora sí. Ahora sí. Con la paciencia del viejo Rochel conmigo, con esta vaina de las cámaras. Seguimos. Eso. Cáenos al giro. Bueno, hoy vamos para un lugar muy bacano que hay por acá cerca a Ocaña, que llaman los estoraques. ¿Qué son los estoraques? Ahora les cuento, porque hoy no se me salen del video. Pero de acá de antesala quiero hablar algo que ha pasado estos días, y es que lógicamente, parce, mucho agradecimiento acá al señor Rochel y a su familia. Ay, ya llegamos al Cristo. Qué cool, muy bonito. Oiga, pues vea qué Cristo tan bonito, ¿ah? Esto está como en el Alto Ocaña. Entonces ahora les vamos a mostrar bien a Ocaña desde arriba para que lo puedan divisar, para que lo puedan observar bien bacano. Ahora les doy pues, ahora les va a dar vuelitos pues en dron. Oiga, les decía que usted es muy piloto. La domina. Con razón esa ranita da tantas vueltas, bro. Bueno, hemos esto por acá. Entonces acá nos vamos a bajar, vamos a grabar esta vuelta. Bueno, vea, Cristo Rey con el parcero Rochel. Qué guía turístico este man. Es un guía turístico, parce, que donde me tocara que pagarlo, me quedo empeñado. Oiga, parce, en serio, muchas gracias. Y ahora, en serio, qué bonito el tema de la hospitalidad de sus papás. Yo ahora le decía acá, como dicen por ahí los famosos, fuera de cámaras, al parcero Rochel, y es que a veces la gente no tiene en cuenta de que cuando habla mal de una ciudad, por temas de seguridad o lo que sea, también está hablando mal de la gente, ¿sí? Estigmatizan muchísimo. Se estigmatiza mucho, estigmatiza a todo el mundo. Entonces, claro, ya llega el punto desafortunado en que usted va a decir, ah, es que esa gente de allá. Parce, delicado eso. Yo, por ejemplo, con lo que pasó en Aguadas, también a veces digo, bueno, no se debió, pero también lo dije que conocí después a Juan, y digamos que corrobora uno que son malos momentos que se pasan. Parce, qué hermosura, vean esto. ¿Ah? Una panorámica de Ocaña. Sabes que esto, la única forma de mostrarlo bacano, de mostrarlo cool, de mostrarlo chimbe, de mostrarlo de verdad, es desde arriba. De las ciudades dicen muchas cosas, pero casi nunca hablan de su gente. Ocaña carga historias, rumores y etiquetas que no siempre le pertenecen. Porque cuando se estigmatiza un lugar, también se estigmatiza los corazones que lo habitan. Y aquí, entre calles tranquilas y montañas silenciosas, descubrimos algo distinto. Miradas sinceras, puertas abiertas, manos que saludan sin conocerte. Viajar no es solamente moverse en el mapa, es desmontar prejuicios. Y Ocaña no es lo que dicen, es lo que te permite sentir. Bueno, también les quería decir una cosa, oiga, chimba de vuelito en dron, ¿sí o qué? También les quería decir una cosa, yo no había querido decirlo porque pues yo creo que ante todo la privacidad de la gente, pero como este video va a salir en un tiempo, no es Rochel, el hombre es Karim León, y entonces pues porque a él lo van a seguir, le van a pedir fotos, o sea todo, entonces sabíamos que cuidarnos.
El sombrero lo tiene en el hotel. Pero marica, muy afortunado yo, ¿no? Que el propio Karim León me dé el recorrido. ¿Sabes qué me estaba contando Rochelle? Que pues no sabemos si es cierto y yo asumo la responsabilidad. Y es que al parecer este Cristo iba para otro lado, que era Ocaña, España. Oh, ya ustedes se meten y miran. Y se equivocaron y lo trajeron para Ocaña Norte de Santander. Ahí está. Muy bacano este lugar de la ciudad, muy bonito, muy emblemático, muy especial. Y ahora vamos para la playa norte de Santander, también muy lindo, muy colonial. Vamos a ir a los estoraques, a los pinos y vamos a hacer unas buenas tomas. El viejito va a estar surtido. Gente, con ustedes, Karim León. Parce, me gustó mucho este lugar. Bueno, él dice que vamos ahora para un lugar que se llama La Playa. La playa y después vamos para los estoraques, que creo que es como la cerecita en el pastel de este lugar. Playas y estoraques. Cereza en el pastel de Ocaña, bueno, en general. Ocaña me encantó. Y vuelve y juega con todo lo que les he dicho en varios videos. Yo creo que siempre me ha importado más el cómo te traten, cómo te hagan sentir, la calidad humana, más que la belleza tangible, física o visual. ¿Qué se gana uno con mucha belleza visual y nada de calidad? No. Y creo que ahora nos vamos a ver con los papás de Rochelle, o vamos a vernos con la familia de Rochelle. Bueno, acá llegamos a la entrada del municipio de La Playa de Belén. Este es como el recibimiento y lógicamente queda sobre la vía principal que va hacia Ábrego. Y ahí está el letrero y pega uno para allá. Ábrego, la salida para Cúcuta. La salida para Cúcuta, sí. ¿Qué hay en la playa? Bueno, ¿Hay playa o no? no hay playa. No hay playa. Pero es un pueblo muy bonito, muy temático. A ver qué, están los estoraques, están los aposentos, las brevas, los dulces, los pinos. Vamos a ver. Les vamos a mostrar que lo que hay allá, dice Rochelle, que están los estoraques, que hay brevas. O sea, es un pueblo bacano, La playa, listo, estamos más o menos a 11 kilómetros, dalo ahí. Ahí en vez acá tiene como los tiempos. 15 minutos, 30 minutos en bicicleta, en carro 15 minutos, a pie hora y sí, como 1.7 horas, muy raro ese 1.7, no debería antes 2 horas. Y encuentra vea, comida, dormida, hospital, gasolina, los estoraques. Ya qué bonito lo que acá, los pinos, un pajarito por allá. Eso imagino que es un tema para observar. ¿Sí o qué? Y también se llenó de mucho glamping aquí también. Ah, bueno, y también hay glamping. Y hoteles. Glamping, hoteles, mejor dicho, vamos por una zona full turística pegadita a Ocaña, como para que digan pues que no vengan. Oiga, es un pedacito y quedas como enterrado en la piedra porque la vía queda justica en ese pedacito así encerradito. Me estaba diciendo por acá Rochelle que los paisajes de acá para allá son espectaculares, lo noto, y con esa antesala allá, mejor dicho, brutal. Subamos un poquito más la Insta360 a ver qué podemos captar, qué podemos divisar. Madre, hasta luego, estoy feliz. Tan bella, y mi hijo que chao, parce, qué bello. Hombre, qué bonito es la zona de Ocaña, ¿no? Qué bonito Ocaña y sus alrededores. Oiga, qué bonito esto por acá. Porque para ahorrarnos la pereza, era por allá, caíamos de una. Ya gancho ciego. Sí, a gancho ciego. Fíjense pues, vea. Eso, yo creo que la cámara no les fiel a esto. Porque yo veo acá en el lente una cosa y en persona veo otra cosa. Totalmente sorprendente. Esta parte de allá. Es un senderito largo. No es un sendero 100% natural, pero lógicamente esto es labrado por el hombre. Que es toda esta parte de acá. En algunos lugares ya han colocado pues como mampostería, o sea, ladrillos, para que el turista también pueda acceder mucho más fácil. No, yo creo que usted por acá en moto, weón, no. Bueno, entonces por acá cogemos como una estapadita
A ver, tengo mucha curiosidad de los estoraques, porque Fran en Cúcuta también me lo recomendó mucho. Es más, cuando les dije que no iban a ir a Ocaña, lo primero que me dijo el viejo Fran, me dijo, qué embarrada que no conozcan los estoraques. Tiene que ser un lugar muy lindo pues para ser así de representativo. Acá les doy pues como una pista de qué son los estoraques, y es que son unas piedras verticales. Y vea, si lo logran ver acá, toda esta zona es súper arenosa, pura tierra, ¿sí? Pura arenita así sueltica. Muy, muy bonito esta parte acá. Hombre, me gustaría como elevar el dron acá, pero y me pongo en esas, no nos rinde, no nos va a rendir. Que mañana cogemos pista para esta fase del viaje, que es volver al mar en moto. De acá a Valledupar hay 6 horas en moto, pero no creo que haga la ruta completa hasta Valledupar. Ustedes saben que a mí no me gusta andar tantas horas seguido, porque me gusta llegar a conocer, a andar un ratico el lugar, llegar temprano, porque yo soy un adulto muy chapado a la antigua, muy conservador, sexy pero conservador, atractivo pero conservador, seguro pero conservador, gran partido pero conservador, tremendo novio pero conservador. Ya había dicho que es sexy. Oiga, qué bonito esta parte acá. Qué bonita, qué bonita, qué bonito, qué bonito. Qué bonito ese paso ahí. Qué especial esta vuelta por acá. Ah, parce, pues voy a pegar el sticker. Claro, porque si no, quedamos en blanco. Chao. El que es lindo es lindo, el que es lindo lo saludan en todo lado. Es increíble el efecto que causan las mujeres últimamente. Vea, me vio y se enloqueció. Yo les venía ahora diciendo a ustedes el tema de ser sexy. Eso es un tema, no lo he podido controlar. Voy a poner acá la calquita, hombre. Yo que de ahí le alcanza a ver la camarita de la moto, ¿sí? Bueno, voy a pegar esta acá. Venga, que me busquen, por favor. Y voy a pegar esta a un ladito, al otro lado. Y yo creo que la foto hace falta. Las pongo locas, gente, a todas, vea, hijo de puta, carro que pasa con mujer me saluda. Están desesperadas. Ah, sí, a mí pura señora, pero a mí, señora que, no voy a decir esto que ahí mismo me matan. O no digamos lo que hijo de madre, señora que me arrime me tiene que mostrar carne del magisterio. Ay no, gente, no vayan a poner bravos conmigo, que yo los quiero que yo los hoy amanecí de buen ánimo, gente. La verdad que hace mucho tiempo no estaba de buen ánimo. Hace mucho tiempo. Oh, pues, ya oficialmente, municipio de la Playa de Belén, hermoso. Vean esto acá nomás. Ah, oiga, esto es arquitectura colonial y lo que más me gusta. Ustedes saben lo que me gusta a mí, que me reciba un pueblo con la iglesia de fondo. Eso es como si la iglesia sacara la mano y nos saludaran y nos dijeran, acá estamos presentes. Uy, no, ¿qué es esto? Ahora, no, vamos a ver a los estoraques, y yo quiero ahora pasar por acá y mostrarles un poco. Venga, ¿qué es esto, parce? Qué espectáculo de lugar. Las materas, o sea, te pones que en serio te parece como la... Uy. Parece una escenografía. Paremos por ahí. Ah, ¿qué tal esta plaza, gente? Tan hermosa. Paremos acá un momentico. Que parece una escenografía de una película, ¿no? Sí, de lo lindo, de lo colonial, de todas iguales. No, y sobre todo el tema de lo conservado, ya, desde el alumbrado, las materas. Bueno, inevitable no parar, ¿no? ¿Qué tal la entrada, qué tal la antesala de este pueblo con esas calles coloniales dignas de película de época? La iglesia está hermosa, y ¿saben qué me está llamando mucho la atención? Me gusta mucho la escala del parque, o sea, el tamaño. Sí, me parece que es una escala muy controlada. Vengo para acá porque ya me di cuenta que yo al sol me veo feo. Entonces, vean la escala del parque. Ah, una escala contenida, no pretenciosa. ¿Ah? Ya las vamos a estar bien. Vean las vías y la escala del parque muy controlada. O sea,
De acá hasta acá, evidentemente no hay una cuadra. De acá hasta acá pueden haber pues unos 25, 30 metros. Pero muy controlado, o sea, me parece hermoso. Me parece hermoso todo su comportamiento, la linealidad acá del techo, ¿sí? Todo muy proporcionadito a la escalita humana. Vamos a llevar a este señor un momentico. Lo voy a llevar. Entonces muy controladito todo. La iglesia lógicamente en su proporción, sí, no sé si lo alcancen a notar, es un tema ya de proporción muy especial. Y toda esta fachada lateral de la iglesia, hermoso, parce, hermoso. Ese man no te va a llevar a Rochelle, pero hermoso lugar. Nos estamos demorando mucho para llegar a los estoraques, pero es que hay cosas que no se pueden saltar y llegar a ese tipo de lugares una vez en la vida. Y de esa manera porque no me lo esperaba, no lo conocía, o sea, no lo había escuchado nombrar, y me parece increíble que un lugar como este no se escuche, no se sepa dónde está. Ven por los techos, teja de barro conservada, el alero con sus viguetas, y allí pasa algo muy especial, y es que se alcanza a ver el entramado que hacen en madera con barro, sino que ahí se cayó ese pedacito, pero lo deja ver y es precioso, eso es hermoso. Qué embarrada, yo siento que este pueblo merece un video para él solo, no hay que pensarlo, por tiempo, pero está precioso, está, mejor dicho, yo totalmente impactado, esto porque no sale más por ahí. Les voy a decir cuál es la magia de estos lugares, magia que es lógica, y es el significado profundo que tiene todo. Este tema de las materitas me tiene muy sorprendido, porque también digamos que la tradición logra unir al pueblo, ponerlo de acuerdo en algo, en que pongamos materitas todos. No, encantado con la playa de Belén. Vea los estoraques. Ahora me dijo Rochelle que es que no entendía yo cómo hablaba tanto, parsta. Este marica me está diciendo que yo hablo mucho. Pongámosla ahí, claro. Ahora volvemos a dejar por acá, entonces vamos para arriba, gente. Una mini trochita acá. Toca ahora como por acá. Uy. Ay, parce, está muy grave esa metida por ahí. Uy. Ay. Me vi grave. Parce, ¿qué? Bueno, yo creo que este iba acá larguito, pero bueno, bailas, tienen que aguantarse. Tienen que aguantarse hasta el final porque acá en esta parte empieza algo bien curioso, y es que una zona, como les venía diciendo ya durante muchas veces en el recorrido, que llama los estoraques, ya les voy a mostrar. Esos son los estoraques, pero no Rochelle, no, los estoraques son los de allá, ¿sí? Los de allá son los estoraques. Ahora vamos a hacer el recorrido muy perceptual, muy de lo que vemos, y los datos técnicos, históricos, curiosos, científicos, epistemológicos, ese sí se los tiro ya en dron para que quedemos más exactos. Bueno, originalmente íbamos a subir por acá, por esta parte de acá, así en la moto, pero yo dije no, porque se cae este huevón. Seré yo. Se cae ese man y quién vale. Sí, yo no puedo ser desconsiderado por tener, o sea, el hecho de que no tenga experiencia no quiere que la demás gente tenga que tener experiencia. De la gente que vemos allá son nativos de las, no, mentira, son nativos, son estoracos. Ya, uy, el paisaje está precioso. Vean eso. Ahora que estemos, porque hay que subir, eso es una caminata, hay que subir, les muestro bien. Bueno, igual ya estamos acá, lo que pasa es que creo que en alguna parte uno se mete bien por dentro de ellos. Caminar por los estoraques es recorrer millones de años, condensados
en unos pocos kilómetros. Estas formaciones no nacieron de un solo evento, sino de una transformación lenta, donde el viento y la lluvia fueron los escultores invisibles. Durante décadas, este territorio permaneció casi desconocido fuera del norte de Santander. Hoy recibe viajeros de distintos países que buscan paisajes que no se repiten en el mapa. Algunas de estas columnas han colapsado con el tiempo, recordándonos que incluso la roca también envejece. No es un lugar hecho para multitudes, es un lugar hecho para quien decide observar. Aquí no camina sobre tierra, aquí camina sobre historia natural viva. Bueno, voy a hablar acá algo también curioso que me pareció antes de que me olvide, y es que el acento de la gente de Ocaña es muy diferente al santanderiano o al norte santanderiano. Acá yo he notado que la gente tiende a utilizar el vos, y muy raro en el Santander. Creo que la gente acá también tutea bastante, si no estoy mal, cosa que no hacen en Cúcuta, no hacen en Bucaramanga. Siento que el acento acá es más amable. Sí. Sí, no me va a embalar yo ya con la gente. Me empiezan a escribir de Cúcuta, parce, que no. Yo ya hablé en Cúcuta y que ya dije que ustedes hablan así. Regañado. Y que hablan regañado, pero que no están bravos. Eso ya me quedó claro, listo. Entonces, eso lo quería resaltar. Acá mientras me hago el huevón de que voy ahogado. En esta parte de acá, ya más arriba. Nosotros estamos por allá al otro lado. Y esta parte de acá, la calma, silencio. Ahí donde uno diría, qué bueno un lotecito acá, una casita ahí. Pero vale, pues que la gente acá ya llegamos a un lugar bien bonito. Bueno, todo el lugar es bonito, pero llegamos a una zona bien especial que incluso hay el letrero que dice, detente y disfruta el paisaje. Vean esta parte acá. ¿Ah? Qué brutal el silencio, ¿no? La paz, la tranquilidad. La paz, la tranquilidad. No están pitando las motos, parce. Vean qué bonito. ¿Ah? Mira, ya les voy a mostrar bien acá de frente la belleza. Lo que hoy parece un paisaje de otro planeta comenzó a formarse hace millones de años. Paciencia de viento, lluvias constantes y el paso silencioso del tiempo moldearon cada columna y cada grieta. Aquí, la naturaleza no construyó rápido. Aquí la naturaleza construyó eterno. Ahora hay una zona, dice Rochel, de que ya queda uno como encuevado, ¿sí? O sea, que uno empieza a pasar, digamos que entre grietas, ¿sí? Entre las grietas, estar uno ahí con cuidado, hay que andar con cuidado igual porque uno nunca sabe, y que además, al parecer esto me decía el hombre que lo cerraron un tiempo, pues como por temas de lluvia, ¿no? Por el invierno. Por el invierno, pues algunos se van a caer. Es normal, ese es el paso normal de la vida. ¿Cómo se forman esos elementos? Estos elementos son formados por la mano de la naturaleza, ¿sí? Entonces viento, agua, años, yo creo que hasta movimientos telúricos también los forman, composición de la tierra, eso hace que sea único, eso hace que no se dé, por ejemplo, en el barrio. ¿Sí? Acá siendo pues muy literal, y es que ahí es cuando se agrupa todo, y un poco de factores se agrupan, se dan la mano y se vamos a crear algo único e irrepetible, o de pronto pocas veces replicable en poquitos lugares del mundo. Vean, es que por donde usted lo mire, por ejemplo este corte acá, qué cool. Y por acá en la parte baja ya se empieza a tener como una presencia, pues como un hilito de agua. Como una quebradita. Una quebradita. Quebradita en la que ustedes vieron en la entrada. Acá me quiebro. Bueno, ahí venían viendo, estamos en una zona que dice Ciudad Perdida. Vamos a hacer unos vuelos en dron bien bacanos. Y en esos vuelos en dron seguramente les vamos a explicar, les voy a explicar en voz en off con agradable acento en qué consiste Ciudad Perdida, porque tienes este nombre, y contarles un poquito científicamente cómo está consolidado la formación de este tipo de lugares tan bonitos.
Bueno, gente, ¿qué tal? Esos vuelos mágicos en dron, espectaculares. Eso llama es que Ciudad Perdida, ¿listo? Y ahora llegamos, uy, pero ese nombre, ¿qué? Ahora vamos a entrar a una parte que se convierte un poquito más mística. Entonces acá me permito colocar música mística. Se llama el laberinto de las ánimas. Y lógicamente es un laberinto. Usted sabe normalmente lo que pasa en los laberintos. Ustedes saben qué pasa en los laberintos. La gente se pierde. ¿Sí? La gente se pierde. Entonces, entremos al laberinto de las ánimas. ¿Cómo cambia los dos? Yo sentí como una tierra diferente. Está más frío acá. Diga pues qué alivio. ¿Ah? Que por acá no es. Bien, te voy a grabar con las dos cámaras al mismo tiempo. Nunca antes visto en este canal. Por eso van a ver este cosito hacia el frente. Pero Por aquí tampoco. por ahí tampoco es. Con razón que tiene de hecho el laberinto. Era. Marica, ¿nos perdimos o qué? Por allá tampoco, porque por allá no cabe nadie. Nos va a tocar que volvernos por acá porque no se encuentra. No es que ni siquiera encontremos la salida, es que apenas entramos y ya no estamos. Y por allá, a ver. ¿A dónde pegó usted? ¿Si es por allá? No, está muy pequeño, no pasa uno. No, gente, nos perdimos. Voy a ir a amarrar de una cuerda a la entrada. ¿Qué hacemos pues? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Bueno, pero no pasa usted, de pronto yo sí paso. Ahí no me pasa la nariz. Día 36. Ya no me hablo con Rochel. Hemos tenido problemas en la convivencia acá, en la pérdida. Hemos bajado bastante de peso. Todo supervivencia al desnudo. Uy, qué toma. No, gente, yo a ustedes les ofrezco unas tomas, parce. Arriesgando las camaritas. Pues voy yo ya a ver, déjame acá. Eso. Parce, a ver. Me tocó acá como soy el mayor, Eso. me Ponga tocó, pecho. me tocó asumir, sacar pecho. Yo, te cae marica que esa vaina Relajado. no tiene protectores de lente. Bueno, por acá no creo. Por ahí no me pasa la nariz. Miremos por allá, a ver. Ah. No, marica, por acá tampoco, huevón. Yo pienso que es por ahí. No, marica, yo no entro ahí. Que va a entrar uno por ahí. No, parce. Ahora apenas pasa el celular. Oiga, a duras penas pasa el celular, vea. Comunicamos esto y pasamos todas las salidas. En este momento, llevamos 7 días buscando la salida. Ya hemos tenido ciertos problemas de convivencia. Hace 2 días no me hablo con Rochel. El hambre. Vamos, ¿bien o no? Lo dicho y hecho, por acá no es, ¿sí o qué? Ya, por acá no es. ¿Y ustedes no pagaron guía? ¿Y por qué? Porque nosotros, pues la idea es ir hasta allá arriba, pero no subimos hasta allá. Porque mi mamá no puede subir esas montañas. Ya, si se hubieran traído un guía no estaríamos perdidos. Eso. 30.000 pesos. Nosotros que nada más veníamos a caminar un poquitico. Pero no, las cosas se cierran todo. Bueno, después de excavar la montaña, por varios días logramos hacer este hueco y salir. No, yo creo Ya que viene un guía. la única es buscar la piedra que acciona El portal. el portal. Hay que buscar una piedra que tenga un símbolo de flecha y ella nos va a la flecha así.
Sigan la flecha. Sigan la flecha. Por ningún lado hay flecha. Y tan rico que está ahí fresquito. Sí, estaba fresquito eso ahí. Nos vamos todos. Mira que caemos todos tres. Ah, super pucha. El moñón, ¿ah? Gracias. Yo, qué pedacito está ahí bien. Eso. Gracias. Ah, si uno le mete 4x4 a eso. ¿Cierto? Y eso no pasa nada. pasa nada. Bueno, acá el tema es que el laberinto es nivel 1, nivel Dollar City. Entonces tiene nomás como 2 puerticas ahí que uno sabe que ahí no pasa. Y ya. No era muy significativo. El tema del laberinto ahí no era muy significativo. Entonces ya nos estamos devolviendo, pero igual muy bonito todo. Es un paisaje diferente. Un paisaje diferente. Paisaje es paisaje, sea verde, sea arenoso, sea rojizo. Es paisaje. Y hay de diferentes formas, ya les voy a mostrar. Las formas que hay posiblemente es por la altura. Entonces estos que están acá pues son como más puliditos, ¿sí? Son más puliditos, al igual que estos, son más menuditicos, ¿sí? O sea, más seriaditos, más seguidos. Y los que están allá arriba, pues tienden a ser un poquito más robustos y más marcados. Igual me imagino que también puede ser por el asunto, como las capas de la tierra. Entonces, esas capas iniciales, pues no sé, de pronto la tierra es más moldeable. ¿Será que esa es la palabra? ¿Será que la palabra es más moldeable? Como el lodo. Voy a esperar acá a las señoras para ayudarles. Venga, yo las tengo acá porque el pedacito está como mi exmujer, está como sospechosita. Gracias. Ya usted no lo doy garantía porque me caigo la jalo. A mí no me gusta estar solo. Ya estamos dando la vuelta. La salida es por otro lado, pues no es el retorno, el mismo retorno. Rochelle va adelante porque pues, los días que compartimos en el laberinto, la amistad se fue deteriorando por la convivencia. En algunas cosas falló él, en algunas cosas fallé yo. Va adelante, el hombre ya consiguió un nuevo grupo, igual respetable, es muy respetable. Estas son las amistades a veces son débiles, no lo puedo creer, Guay. Claro, como ellos sí son de acá, entonces encontró su familia. No, yo vengo hablando acá con la cámara lo que sucedió, que usted me abandonó por atrás, encontré una nueva manada. Yo listo, tranquilo. Me despegó. Me han dejado 3 mujeres, pues un hombre que fue. Me abandonó. Ahí confirmo que todos mienten. A ver, brinquito. Ah, no, ya. Papi, estos 40 están bien puestos. Ah. Entonces, ¿qué dicen, gente? ¿Será que lo perdono? ¿Será que bueno, lo voy a perdonar por el tema que estuve en la Virgen de Torcoroma y estamos en un momento de reflexión? Y donde estuviera trabajando no lo perdono. No le vuelvo a hablar en la vida. Bueno, ya volvimos a salir ya al entorno full acá. El clima está suave. Gran amigo Rochelle, volvimos a ser amigos. Yeah. Mira esta parte. Ah, qué bonito. De hecho, esto se merece un 1.5 acá. ¿Qué? ¿Cuevas? ¿O vamos saliendo? ¿Dónde están las cuevas? Allá. Pero cueva, sí. Pues me imagino. Sí existen. ¿Existen o no existen? Vamos a descubrirlo. Estoy como cansado ya. Como agotado, gente. Esto lo hago por ustedes. Y ni un suscríbete, ni un comentario, ni un like. Esto a veces es tan triste. Ah, Que le hago trampito. oiga, ya salió con el cuento de que este era el camino que él hacía.
Estaba perdido. Vos querías conocer No, todo. estaba perdido. Ay, ve, ahí están. Ahora sí llegamos a donde era. Ah, estamos. ¿Tiene que tocarla o qué? No, si no Ah. para leer cómo Yo se llama pensé, esta. lleno de pronto es algo bendito. Esta es yo- cueva de los esqueletos. Ah, bueno. Oiga, cueva de los esqueletos. Vamos a entrar bien acá. Uf. Y el clima tan rico. Claro, baja mucho la temperatura. Este igual se ve que aparece. La lava de esqueletos, Saludarme por allá, vea. Se llama la ventana de la suegra. Esta cueva como tal, pues es una cueva, ¿cierto? O sea, no hay mucho camino. Digamos que hasta acá llega, quiero mostrarla acá así. Sí, pues Rochelle dice algo muy lógico, de pronto ahí es verdad que cueva de los esqueletos. Hay que ser un esqueletico para entrar por allá. Pero yo creo que incluso estos lugares hay que recorrerlos con mucho cuidado porque sí pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? Pues sea lo que sea, esos son elementos que están en constante cambio, como las tomas de este video. Pero entonces sí hay que asumirlos con mucho cuidado, creo yo. ¿Qué tal, gente, esa toma? ¿Ah? Hace el palito selfie, pero no importa. Se ve muy cool. Se ve como si alguien me estuviera grabando. Oiga, yo siempre había grabado así. Vamos a salir de esta cueva, hay varias cuevas. Muy bonito esto por acá. Uf, me parece súper recomendado. Me parece un tema muy, muy bonito para venir en familia. Ah, por acá hay otra. Por acá hay otra, por ahí escucho. Ahí escucho a Rochelle pasar. Uy, ¿esta qué? Yo creo que esta es la más bonita, ¿no? Se llama, ¿esta qué? Esta cárcava fue inspirada el 4, ¿qué? Ah, en el cuarto de Bruno. De Disney. Uy, gente, mira eso. ¿Ah? Bueno, pues ahí les pongo la queda. Es que este man me molesta que porque llegó gente. Mal hecho, ¿no? Gente, Mal hecho porque ese es mi eslogan. eslogan. Parce, acá sí va a elevar el drone. Aquí, ¿verdad? Y ya pues ahí vea. ¿Ah? En los propios estoraques. Para muchos viajeros del norte de Santander, este es un destino obligado, no por su tamaño, sino por la sensación que deja. Los estoraques no compiten por ser los más grandes, sino por ser de los más memorables. Y quien camina estas formaciones rara vez los olvida. Bueno, gente, yo creo que no siendo más, para no ser menos, ya terminamos. Ya estamos volviendo al lugar de las motos. Y ya una chimba, la verdad que qué lugar. Yo no sabía que eso existía, para serles muy sincero. Uno nomás escucha como el desierto de la Tatacoa y ese tipo de lugares. Pero siento que venir acá es la propia experiencia. Acá ya nos estamos devolviendo, que es por el más o menos como por el mismo camino que llegamos, ¿sí o qué? No, otro. Es otro camino, pero bueno, digamos que es el mismo paisaje, es el mismo tema. Mañana salimos, no sé dónde me va a quedar en el intermedio entre Ocaña y Valledupar. Por ahí estoy viendo algo en Google Maps, se me olvidó el nombre, pero hay como un intermedio, ya es buscar a ver. Y muy bacana la experiencia, gente. Si quieren venir a Ocaña, vengan a Ocaña. Si quieren estar más seguros, entonces llamen a policía de carretera, alguna vaina, pues si quieren estar pues como seguros de que la vaina está. Yo cuando venía en el camino, ustedes lo vieron en el video, había mucha fuerza armada, ¿sí? En la Y había policía militar, antes había policía, había buenos retenes de policía. Consulten y no se dejen llenar de pronto con tanta vaina a la cabeza como me estaba pasando a mí, de personas que desafortunadamente, siendo de la misma región, dañan la región. Porque la gracia es que cuando la gente viaje a una región, recorran la región como tal y no se salten o no se devuelvan. Entonces, mi gente querida, gente hermosa, muchas gracias a todos. Muchas gracias también al parcero Rochelle. En la descripción de todos los videos de por acá en Ocaña va a estar el parcero con sus redes. Al casi no le gusta aparecer pues como en cámara, pero próximamente lo veremos viajando por el mundo. Esa es la idea.
Esa es la idea. Yo creo Sí, que es el la idea de sueño. todo el mundo, ¿cierto? Sí, Ushuaia nos espera. Ushuaia, vea. Tiene una buena proyección. Igual el hombre es muy piloto. Ushuaia, ese man llega ya sobrado. Tiene buena actitud, buena mente. Entonces, parce, ahora sí me despido. Chao, me despido más que los circos. Estamos hablando, se les quiere. Chao.